Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres y nos veas aquí en Hormiga TV y también por El Pitazo. Como les comenté la semana pasada, hoy vamos a tomar un tema o tocar un tema que considero es bastante importante porque tiene que ver con una conducta, una actitud que ha sido también ya definida por algunos analistas y algunos estudiosos, que se versa y que se trata de la llamada idiotización colectiva. ¿Y a qué se refieren con la idiotización colectiva? Se refiere a una serie de elementos que están ocurriendo en la sociedad en la cual el ser humano o esa sociedad específica va perdiendo sus niveles de atención con el entorno, sus niveles de concentración, sus niveles también de resolver y atender situaciones cotidianas, tanto de su vida como de su propia sociedad. El término ha sido o ha crecido de una manera tan grande que algunos analistas consideran que la idiotización colectiva es un fenómeno que está condicionando la actitud y la conducta humana para elementos tan importantes como pueden ser decisiones políticas, como pueden ser la compra de algún producto, y que todo esto está ocurriendo en los últimos años, está ocurriendo a través del impetuoso crecimiento de las redes sociales y obviamente un crecimiento que ha venido de la mano con una masificación enorme de los teléfonos celulares, de los smartphones. De hecho, al día de hoy, la mayor parte de las conexiones a internet del mundo, cerca del 80%, si no es que ya superó ese nivel, de las conexiones a internet en el planeta se están realizando a través de teléfonos móviles, y eso obviamente incrementa las posibilidades de acceso, incrementa el número de personas que acceden a internet, y que esto viene también de la mano con una precocidad en el uso de estos dispositivos. Se está considerando que la media de edad de una persona que comienza a tener un smartphone o un teléfono inteligente es a partir de los 10 años. Y obviamente comenzamos a ver ciertos elementos que están ocurriendo y que no pudiésemos decir que tienen que ser considerados como negativos, sino elementos que están mal manejados o se están mal encaminando. ¿Y cuáles son esos elementos que consideramos están mal encaminados? Tiene que ver con las formas, con los conceptos, con la manera como estamos nosotros como sociedad, como familia, accediendo a estos servicios, y de qué forma estamos ya generando ciertas fallas ya en nuestra construcción gramatical, en nuestra sintaxis, en nuestro vocabulario, en nuestra interpretación de los hechos y en nuestra toma de decisiones. Y eso está ocurriendo en una sociedad que en el último año y medio, casi los últimos 2 años, ha vivido un frenesí, una explosión en el uso de plataformas digitales. La pandemia obviamente obligó a la familia y obligó a las personas a utilizar de una manera mucho más exacerbada el uso de servicios o de productos como Zoom, como WhatsApp y sobre todo como TikTok. Y ahí es donde venimos a tocar el tema. ¿Y por qué en este análisis estoy haciendo una comparación entre lo que es la llamada idiotización colectiva y el uso exacerbado de TikTok? Existen algunas variables que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de explicar esta unión de elementos. Nosotros no podemos decir que TikTok sea una plataforma que esté condicionando una idiotización, pero sí está ocurriendo que a través de la forma como se desarrolló TikTok y cómo está creciendo TikTok, se están favoreciendo ciertos flagelos que no están contribuyendo en nada con la formación de una psique y de una condición saludable del desarrollo cognitivo de las personas, y no solamente de niños y adolescentes, también estamos hablando de personas adultas que también por estudio está quedando demostrado que han reducido notoriamente su nivel de atención y de concentración con el entorno por estar plenamente absorbidos a las redes sociales y a productos como TikTok. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Primero por el concepto. ¿Qué es lo que nos ofrece TikTok? ¿O qué es lo que ha generado TikTok, que ha sido un frenesí y ha sido todo un impacto en las audiencias que tienen cuenta y que están generando contenido y que están absorbiendo el contenido que se genera a través de TikTok? TikTok tiene una potencialidad enorme. Produce videos. Es un producto pensado y creado para producir videos cortos. Recientemente incrementaron los tiempos de producción de los videos y los elevaron a 180 segundos, es decir, 3 minutos de grabación. ¿Y qué es lo que está pasando? La gente comienza a tener, cuando accede a TikTok y cuando tiene una cuenta de TikTok, lo que recibe es una cantidad enorme de contenido, de información,
de competencia, de participación. Participa, grábate un video, participa en este reto, participa en otro reto. Mira cómo se escucha la música, cómo yo la bailo, mira cómo yo interpreto determinada canción y cómo hago mofa de alguna realidad. Son elementos que atrajeron a una audiencia juvenil, a una audiencia joven, a una audiencia adulta, pero que ha generado una profunda distorsión de las posibles potencialidades que un producto como TikTok puede tener para que la gente tenga fuentes de información. Si de información hablamos, estamos viendo también que productos como TikTok y ahorita también los Reels de Instagram están generando un exceso de información. Y está bien claro que cuando ocurre un exceso de información, el cerebro humano se condiciona. No termina de centrarse en ningún elemento, no termina de considerar y tomar algunos de estos elementos, no tiene capacidad de discernir sobre algunos de estos elementos, no toma ninguna decisión bajo algún concepto, alguna información que recibe a través de este medio, y lo que recibe es un abanico, una cantidad enorme de contenido, el cual no termina de procesar. Analistas comentan que esto está ocurriendo un grave problema en el cerebro humano y el ser humano está perdiendo de una manera paulatina sus niveles de atención. Un estudio realizado por Microsoft que estuvimos analizando desveló que la capacidad de atención del ser humano se redujo notoriamente entre lo que fue el año 2000, cuando todavía no había smartphone, y lo que fue en la fecha de culminación del estudio, que fue el año 2015. Ya se había reducido cerca de 9 segundos la capacidad de atención del ser humano sobre determinado proceso. Obviamente han pasado ya 6 años de ese análisis y consideramos que esta capacidad de atención se ha reducido muchísimo más, y esto trae difíciles y graves consecuencias en la formación intelectual, en la comunicación humana, en la socialización del ser humano, en la interpretación del entorno, en la búsqueda de alternativas, en la construcción incluso de sociedad. ¿Y por qué llego a esta conclusión? Porque simplemente una persona que no tiene una capacidad de discernir y de comentar y de hablar sobre determinado tema, su cerebro está perfectamente moldeable para recibir cualquier cantidad de información de cualquier cantidad de temas, y a ninguna le va a dar un énfasis. Va a caer simple y llanamente en una capacidad, en una toma de decisiones, pues nada consensuadas, nada analíticas, y van a ser decisiones tomadas bajo ciertos criterios que se estén implementando en las redes sociales. Y es allí el punto, o es allí uno de los puntos cruciales. ¿Por qué considero que son unos puntos cruciales? Porque cuando tú tienes un cerebro que está totalmente desconectado de la realidad y está pendiente de que la única realidad que existe es la que se divulga a través de esta plataforma, vamos a tomar en cuenta que esta persona, que este cerebro está tomando decisiones a partir de qué criterio, a partir de un comentario de un influencer, a partir de un comentario de un TikToker, a partir de una cantidad de retos, una cantidad de políticas o normativas que se quieran implementar a través de esta plataforma, con personas que quizás no tienen el background o el nivel de conocimiento o el nivel de pertinencia como para poder ser verdaderas personas que puedan emitir un juicio. Y esto está ocurriendo. Algunos analistas comentan que las elecciones recientes en los Estados Unidos tuvo un fuerte impacto las tendencias, los comentarios, los contenidos que se generaron a través de plataformas sociales, incluyendo TikTok, y obviamente la campaña que tuvo Donald Trump de sacar TikTok del juego, tratar de suspenderlos en los Estados Unidos, también de una u otra manera contribuyó con su pérdida de popularidad en sectores juveniles. Eso es un análisis que muchos lo han hecho y que creo todavía es un tema candente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué son los puntos que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que hacer un reconocimiento. En los últimos 3 meses, TikTok ha tomado una cantidad de medidas que ha reducido el nivel de libertinaje que existe a través de la plataforma. En TikTok se ocurre, más que en cualquier otra red social, violaciones de las normativas de seguridad. Vemos como niños menores de 13 años están accediendo y están creando cuentas en TikTok y la hacen como figuras adultas y la tienen sin ningún tipo de restricciones. TikTok tiene dentro de sus políticas una serie de normativas que impide que los contenidos de los niños sean compartidos, entre otras cosas, son contenidos privados. Pero eso no está ocurriendo 100%. Recientemente comenzaron a activar algunos servicios, comenzaron a activar algunas regulaciones para reducir el número de contenido sexualizado, el número de contenido de odio, el número de contenido que genere noticias falsas. Datos muy importantes porque recientemente se ocurrió una cantidad de contenido, que se generó una cantidad de contenido en contra de la vacunación frente al COVID, que generó entre más de 20 millones de personas alguna opinión
contraria a la vacunación. Por ejemplo, tomando en cuenta referentes como este tipo tan vigentes hoy día, como un mensaje a través de TikTok puede distorsionar una realidad o puede generar una realidad que no es obviamente la real, valga la redundancia. Ya para cerrar y tomando en cuenta este elemento, la recomendación que nosotros hacemos aquí en Hormiga TV es que tanto TikTok como otros servicios de redes sociales favorezcan, impulsen, contribuyen, colaboren con aquellas personas a las cuales aplaudo y respeto, que han tenido la vocación de servir, de educar, de orientar, de formar a la población, a la sociedad a través de TikTok, por ejemplo, y han generado contenido didáctico, contenido educativo. Es muy importante que estas plataformas se dediquen a apoyar, a incrementar, a que esos algoritmos de estas personas crezcan en las redes sociales para que su mensaje se masifique y vaya contribuyendo con que la juventud, que está totalmente dispersa, está pensando más en bailar, en moverse, en menearse, que en educarse, pues comienza a tener otros criterios y otros conceptos para su formación. Ahí tenemos algunos datos estadísticos para que ustedes vean qué le estamos dando en el uso de los teléfonos celulares. Prácticamente es mínima la cantidad de tiempo que ocupamos en internet y en las plataformas digitales para nuestra formación. Más del casi el 90% del tiempo que ocupamos aquí lo estamos utilizando para distraernos, para entretenernos y para ocupar buena parte de nuestro tiempo de ocio. Como conclusión les digo entonces, revísense, utilicen, busquen estos servicios, utilicen menos tiempo el celular. Estamos promediando 3-4 horas al día en el uso del teléfono celular. Hay que reducir bastante los tiempos de uso del celular. En la casa le pedimos a los padres que favorezcan el tema de la lectura, que impulsen la lectura en la casa, que reduzcan los tiempos de conexión al teléfono, porque le estamos generando un problema a los hijos. Estamos incentivando el déficit de atención y es algo que nosotros no podemos permitirnos. Para cerrar les digo nuevamente, sugieran los temas, consúltenos, nosotros estamos aquí para servirles, para tocar temas de interés, y no se olviden que para Hormiga TV y para El Pitazo la información es poder y nosotros queremos que tú tengas el poder.